Preguntamos, ¿qué consecuencias económicas puede tener este ataque de Estados Unidos a Irán? Ataque histórico, se lo estamos contando, petróleo, bolsas, inversiones, inflación. Bueno, para abordar el impacto saludamos a Luis Garbía, es analista de IEB. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Marta. Menudo día. Menudo día. Menudo día. Vamos a ver, el ataque de Estados Unidos esta madrugada y la declaración de la guerra de Irán a Washington tiene muchas consecuencias económicas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el petróleo? Pues si quieres empezar por el petróleo, directamente después del petróleo hemos visto cómo el barril subía a $80. Si a consecuencia del ataque de la guerra se bloquea el estrecho de Hormuz, probablemente veamos cómo el precio del petróleo llega a los $100 el barril con bastante facilidad y probablemente hasta los $130 el barril. Aún así, la situación es mucho más compleja que esto que estoy comentando, Marta. Bueno, claro, estamos hablando de la posibilidad o no de cerrar el estrecho de Hormuz, por el que pasa, lo estamos diciendo, el 30% del petróleo mundial, mucha parte de ese crudo directamente a Asia, sudeste asiático, ojo también con China en el abastecimiento. ¿Qué consejo daríamos a los consumidores, a los espectadores que nos están viendo? Tampoco queremos una llamada de alarma y que todo el mundo ahora se ponga a echar gasolina como locos, pero es verdad que los precios pueden dispararse, ¿no? A ver, no quiero que la gente se ponga a echar gasolina como loco, pero yo probablemente después de la entrevista, voy a ver el depósito y si lo tengo vacío, cuanto antes lo llenemos mejor, porque al final, el lunes, martes, veremos cómo el precio va subiendo. Aún así, nos estamos jugando tanto en la zona y ya hemos visto cómo desde Irán se están desplazando a Rusia. La solución solo puede ser negociada. Va a haber un acuerdo y yo me atrevería a decir, no sé si son deseos o pronósticos, pero después del ataque que hemos visto esta mañana, probablemente veamos cómo Rusia es capaz de poner paz en la zona a gran velocidad. El estrecho de Hormuz es importante y en los últimos 20 años el mundo ha cambiado mucho. Si esto hubiera sucedido hace 20 años, Marta, lo que hubiéramos visto es por el estrecho de Hormuz pasa el 30% de la producción mundial de petróleo. Hace 20 años, ese petróleo que pasa, generado por los países del Golfo Pérsico, un 90% de ese petróleo iba a Estados Unidos y Europa. En 20 años ha cambiado el mundo y el 70% del petróleo generado por Kuwait, los saudíes, por Irán también, va a China. Por lo tanto, el principal perjudicado de problemas asociados con el crudo en la zona ya no es Estados Unidos-Europa, sino es China. Es clave ese apunte, Luis, lo decíamos, que efectivamente que va al sudeste asiático y va por todo por todo lo que es el Indo-Pacífico. Ojo con esa zona, ojo con las repercusiones de China, que todavía China no se ha pronunciado. Eso en cuanto al crudo, a nadie se le escapa que eso implica una subida del precio del transporte y también, por ejemplo, de la cesta de la compra y de productos. Veremos hasta dónde llega esta escalada. En los mercados, mañana se esperan fuertes caídas. Lo lógico es que sí. No es casualidad tampoco que todos estos movimientos de Trump sucedan en viernes. Suceden el viernes por la atención mediática que ponemos durante el fin de semana. Durante el fin de semana da tiempo para ir preparando, para ir viendo por dónde van un poquito los indicios y hacia dónde podemos ir yendo. De momento, todo el mundo está hablando de escalada del conflicto bélico y ante esa noticia, ante una perspectiva de precios del petróleo al alza, los mercados mañana amanecerán sin ninguna duda en rojo y aquí lo que tenemos que ver es en el medio plazo hasta qué punto esto es algo coyuntural o la escalada seguirá a más. Fíjate, es que lo estamos viendo claramente en el mapa, ¿no? Es un choke point, es que es un punto clave de paso de tráfico marítimo en una zona, ya lo han visto, de producción de petróleo. Vamos a una última pregunta, Luis. Yo creo que es muy importante cuando estamos hablando de lo que está pasando ahora, mirar atrás. Ha habido crisis anteriores, años 70 del siglo XX, guerra del Golfo. ¿Puede pasar algo así ahora? A mí hay dos aforismos que me encanta y me gusta usar en clase. El primero de ellos es lo de que la historia no se repite pero rima, lo que decía Mark Twain. En este sentido, Estados Unidos, después de Bretton Woods, de romper el acuerdo internacional de Bretton Woods en el 71-72, salió de la guerra de Vietnam después de 20 años de conflicto y a los 3 años de esa salida fue el ataque de Yom Kippur. 50 años después hemos visto cómo la parte de Vietnam
se repite con Afganistán después de 20 años de conflicto. En el año 21 sale Estados Unidos también no teniendo la mejor de las imágenes de cara al mundo, y hemos visto cómo 50 años exactos después del ataque del Yom Kippur sucede el ataque de Hamás a Israel. Por lo tanto, hay un paralelismo, hay una rima en esa historia tremenda, y el segundo de los aforismos es el de aquel pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Así es. Después de estos dos ataques, lo que hemos visto durante la crisis de los 70 es una cosa que a mí me da mucho miedo, y es la estanflación. Tenemos que haber aprendido de aquello. La estanflación es una inflación de oferta asociada con los precios del petróleo y un decrecimiento económico. Si al mismo tiempo que tenemos inflación hay decrecimiento económico, la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo se ve atada de pies y manos, porque para protegerte de la inflación tienes que subir los tipos de interés, y para que haya crecimiento tienes que bajarlos. Por lo tanto, eso de soplar y sorber no se puede hacer, y yo espero, Marta, que no cometamos los mismos errores. Ojalá Lo de que no. los años 70 fue un desastre y no podemos volver a dejar que pase. Ojalá que no, es lo que también están intentando desde la diplomacia, pero veremos también la respuesta de Irán. Luis Garbía, un placer, analista de IEB. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros, placer compartido. Ángela, asentías, tú tienes un mapa adelante cuando hablamos de relaciones internacionales.